Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos un poco enfermos de nuestra voz, pero aquí estamos y agradecemos su amable sintonía. Estamos listos para estudiar la lección La prioridad de la promesa y hemos llegado a la lección número 6. En esta lección encontraremos más sobre la relación que hizo el apóstol Pablo a la promesa dada a Abraham y también la ley de Dios. Cómo, aunque la ley de Dios fue dada 430 años en el monte Sinaí, en diferencia con Abraham, pero cómo esta ley estaba vigente desde antes de la fundación del mundo. Encontraremos además promesas que nos ayudarán a nosotros a estar confiados de que la ley fue dada para nuestro beneficio. Siga con nosotros en este programa. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro programa. Estamos listos para estudiar la lección número 6, la prioridad de la promesa. Y hoy tengo conmigo unos amigos, tengo a dos jovencitas y a un caballero, y me gustaría que se presentaran. Vamos a comenzar contigo. Hola, mi nombre es Hafnia Feber Ramírez López, estudié educación preescolar y soy de la Ciudad de México. Bienvenida, Hafnia. Gracias. Un caballero. Mi nombre es Genaro Corral, trabajo para la fábrica de alimentos Colpac y radico aquí en Montemorelos. Bienvenido, licenciado Genaro. Gracias, mi nombre es Marisol Brambila Alarcón. Yo también sirvo a Dios como nutrióloga en Alimentos Colpac y feliz de estar aquí y poder compartir este espacio. Muchas gracias, porque sé que son personas muy ocupadas con su trabajo y apartaron este espacio para estar con nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Claro. ¿Nos ayudas, Hafnia? Claro que sí. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias Señor por este espacio que nos permites para compartir con otros tu palabra. Que bendiga Señor todo lo que hablemos y que aprendamos más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Saben que cuando comencé a ver el título de la lección, la prioridad de la promesa, me puse a pensar en, pues, cómo soy tan cumplida con las promesas. Y yo creo que si hablamos de promesas, pues cada quien tiene algo diferente que contar. ¿Qué te pareció a ti, Marisol, esa parte? Fíjense que la parte de prometer algo, pues, involucra el dar, sí, ¿no? El estar dispuesto a compartir y a cumplirlo, ¿verdad? Porque yo puedo prometer algo, pero ya no recobra validez cuando yo no lo cumplo. Que nomás se quede en intenciones, que a veces decimos, la intención es lo que cuenta. Pues aquí, ¿verdad? No se debe de quedar en intenciones y es la parte que nos llama la atención en la prioridad de la promesa, ¿verdad? Que nos da la palabra de Dios. Y mira, me encantó mucho lo que dice Isaías 46:11, que fue uno de los textos que citó. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Qué maravilloso que Dios no es el político que mencionaba la lección, ¿no? El político que le preguntan que cuántas promesas de las que prometió cumplió. Y dice, bueno, las que pensaba cumplir. Sí, ¿verdad? Tristemente. Para mí la lección en relación a las promesas fue una excelente oportunidad de recordar lo maravilloso que Dios es cuando Él nos promete bendición, como lo hizo por medio de Abraham. Amén. Que hasta nosotros en nuestros días seguimos recibiendo esa bendición. Es una promesa, es algo especial, que es un regalo prácticamente. Amén. Y saben, me gustaría que fuéramos juntos, vamos a ir al texto clave. Marisol, ¿podrías ayudarme a leerlo? El texto para memorizar. Claro que sí. Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Qué interesante. Muchas personas tienen la idea sobre, recuerden que el Evangelio a los Gálatas, esta carta, tenía un objetivo. Pablo estaba escribiendo a la iglesia que estaba siendo azotada por muchas ideas de algunos maestros falsos. Y entonces, pues el tema que ahora está en discusión es el tema de la ley y la promesa. Ellos dicen, somos hijos de Abraham, tenemos una promesa, a Abraham no se le dieron los 10 mandamientos, entonces, ¿por qué tenemos que nosotros, pues, apartarnos de los 10 mandamientos? Y había una confusión, la iglesia estaba, unos decían que sí, otros que no, entonces por eso la lección hace dos, me gustan los subtítulos, la ley y la fe, y luego la fe y la ley. ¿Qué relación tiene la fe con la ley? ¿Por qué están relacionados? ¿Por qué Abraham representa a los dos temas, tanto la fe como la ley?
Primero tenemos que creer, que confiar, porque si no creo, si no confío, no puedo creer en la ley, ¿verdad? En la ley escrita por Dios. Así que el primer paso aquí es confiar. Amén. Sí, quisiera agregar también que bien mencionaste que Pablo, al escribir esta carta para los Gálatas, era un intento, dicen algunos comentaristas, desesperado para que ellos entendieran, porque estaban siendo influenciados por una cultura griega, una gran parte de idolatría en aquel entonces, y tal vez puede ser algo similar en nuestros días. Hay demasiadas influencias que nos están abordando y que sin duda alguna necesitamos regresar al principio de la ley del amor de Dios, que es lo más importante. Sí, y me gustó mucho la comparación que hace la lección, mencionando Gálatas 3, 15 al 18, donde dice en Gálatas capítulo 3, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Qué interesante, porque ¿por qué menciona la palabra pacto? Y la lección mencionaba de que cuando hablamos de un pacto, involucra el compromiso de una persona hacia mí. Si no estamos hablando de un testamento, que en un testamento, perdón, es al contrario. Un contrato. Sí. Es al contrario, ¿no? Y me gusta porque Abraham comenzó a recibir todas las promesas de parte de Dios sin tan siquiera haber hecho nada. Él no dependía de su palabra, dependía de lo que Dios estaba haciendo en favor de él. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, hay una comparación entre un contrato, un acuerdo. Es como cuando te pones de acuerdo con alguien para decir, ¿sabes qué? Te voy a rentar una casa, el precio es tanto, no, te puedo dar tanto. Nos ponemos de acuerdo entre dos o más personas. Pero en el caso de esta promesa para Abraham, como tú bien lo decías, fue un pacto, un testamento. Es decir, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una grande nación, te voy a bendecir, vas a ser de grande bendición donde quiera que estés. Y es algo que Dios dijo porque Él quiso hacerlo. Amén. Y nosotros somos bendecidos hasta el día de hoy. Indistintamente lo que haga otra persona, eso se mantiene porque Dios lo dijo. Amén. ¿Quería mencionar algo? Pero yo decía, sí te haré una gran nación y conocemos muy bien ese versículo, pero ¿a qué más me lleva? A recordar lo que posteriormente Jesús iba a hacer en la cruz, lo que tenemos hoy en día, que es el acceso a la salvación, que hoy muchos dicen, no, pues es que ya no necesitamos de la ley, solo por la gracia de Dios podemos accesar a ella. O sea, esa es la parte que nos lleva pues a ver hoy, ¿no? Sí, ¿cierto? Y mira, y es ahí donde entra el versículo 16, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la promesa hecha a Abraham era una promesa para ratificar el plan de salvación. Y era algo que los judíos de esta época en Gálatas debían de entender, porque recuerden que algunos no aceptaban todavía la autoridad de Cristo como nuestro Redentor, como el Mesías, y ellos necesitaban entender esto. Por eso Pablo le dice, miren, habla de su simiente, está hablando de una persona y es Cristo, y lo dice muy específico. Claro. Y algo que me gustó mucho es que cuando Abraham recibe la promesa, él muestra obediencia, y su obediencia, eso significa practicar fe. Y eso es la ley de Dios. La ley de Dios es practicar nuestra fe. Así es. Se me viene a la mente una relación en cuanto a la fe que debemos tener y la relación que existe entre la obediencia a la ley de Dios. Por ejemplo, está una maestra en el salón de clases y les dice a los niños, ¿saben qué? Al final del curso escolar hay un viaje para todos ustedes. Y ese viaje va a ser en un lugar hermoso, un lugar único, fantástico. Lo único que ustedes tienen que hacer para ese viaje es creer que se va a realizar, y saben que ese viaje no va a tener ningún costo, es totalmente gratis. Solamente lo único que ustedes tienen que hacer es creer, y el día señalado para ese viaje ustedes tienen que venir aquí, y eso me va a dar cuenta a mí que ustedes han creído y por eso están aquí. Entonces, pues bueno, ya les ha comentado del viaje, pero ahora también les da una guía
de ese lugar al cual van a ir. En esa guía viene pues las instalaciones, los lugares en donde ellos pueden estar, pueden observar, y es importante que los alumnos lean la guía para que ellos, cuando estén allá en el lugar, puedan comprender, puedan saber qué cosas llevar, qué cosas no llevar, con quién estar, en dónde estar. Entonces, pues a todos se les reparte por igual. Y después, cuando termina el curso escolar, la maestra viene de nuevo y observa cuántos alumnos vinieron. Y pues hay algunos alumnos que sí han creído y han venido, creyeron que ese viaje maravilloso se iba a efectuar sin ningún costo, y también han venido preparados para ese viaje, han leído la guía. Pero igual hay otras personas que no leyeron la guía, pero están ahí, pero no saben muy bien qué van a hacer porque no han leído la guía. Y otros pues no vinieron porque no creyeron. Es igual, pasa lo mismo con la ley de Dios y la fe que debemos de tener. Ese viaje es, pues, nosotros creemos que es el cielo, ¿verdad? Y que la guía es la ley de Dios que nos está dando en su palabra. Entonces es importante que nosotros leamos la guía, es decir, la ley de Dios, y así que nosotros podamos conocer más al Creador y podamos tener esa confianza de que vamos a ir con Él al cielo. Amén. Y es interesante lo que mencionas, Hamnia, porque si vamos a ir al cielo, ¿cómo sería el cielo si no existiera la ley de Dios? Si la ley de Dios se abolió, terminó, entonces pues el cielo, ¿qué regla vamos a seguir? ¿Qué guía y qué instrucción tenemos que recibir en esta tierra que nos prepare para ir al cielo? Sí. Comentábamos hace un momento, Genaro y yo, la parte precisamente de esa guía, que es el carácter de Dios. Amén. O sea, no es que aquí pues es por un tiempo y nada más. No, realmente revela el carácter de Dios, porque es para que ustedes y yo podamos ser más felices en la espera de Cristo. Pero aún cuando ya Cristo esté, realmente ya va a ser parte de nuestro estilo de vida y así vamos a querer seguir. No es de que tengo que estarme fijando con esa lupa para ver si estoy bien o no, ¿verdad? Entonces ahí sí ya sería parte de nosotros. Un estilo de vida. Así es. Sí, es que ahorita que mencionas la lupa, me gustó esta comparación que hace aquí cuando dice que la ley actúa como una lupa, porque la lupa no aumenta la cantidad de manchas, sino que hace que las manchas pequeñas puedan verse a simple vista. Que a simple vista no se verían, pero con la lupa sí lo podemos ver bien. Y la ley cumple ese papel. Pero una pregunta, la ley para muchas personas piensan que al llegar Jesús a la tierra, pues con la venida del Mesías la ley fue abolida en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan ustedes algún texto bíblico o qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la posición de Jesús en cuanto a este comentario? Yo recuerdo un texto, la lección de hecho lo menciona en Mateo 5, creo que es el versículo 17 y 18. ¿Qué les parece si para que nuestros amables televidentes también puedan comentar con nosotros, allí en su hogar usted puede invitar a sus amigos y abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 17, y vamos de regreso a contestar esta pregunta? ¿La venida de Jesús cuando vino a morir en la cruz abolió la ley o la dejó en vigencia? Quédese con nosotros y de regreso contestaremos esta pregunta. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias amigos por seguir con nosotros. Estamos de nuevo con ustedes para contestar nuestra pregunta. ¿La venida de Jesús abolió la ley de Dios? ¿Qué nos dice Mateo 5:17, Genaro? Claro que sí, Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Amén. Qué interesante.
Entonces, saben que leyendo este texto, yo para mí misma pensé, el hecho de que Jesús viniera, su venida, el morir en la cruz, ya indicaba que él estaba cumpliendo la ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, al venir Jesús a cumplir con la ley, por eso vino, por eso murió, porque la ley marcaba que la paga del pecado es muerte. Por eso él dice, yo no vine a abolirla, vine a cumplir. ¿Tienes un texto que querías compartir? Sí, quiero compartir Romanos 3:31, que precisamente habla de esto. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. No se vino a invalidar, sino a cumplir. Y justo lo que estábamos diciendo hace un momentito, el propósito de la ley, y como mencionabas acerca de la lupa, solamente es mostrarnos, y lo sabemos, lo hemos escuchado, mostrarnos el camino, la senda por donde debemos de transitar, precisamente para que podamos ver en dónde y entonces sentir la necesidad de Cristo, sentir la necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida. Porque si solamente la vemos así nada más, pues está bien, o como un mero requisito, ¿verdad? Amén. Yo cumplo aquí, cumplo acá, cumplo acá. No, es simplemente porque todos nos equivocamos de alguna u otra forma, y es la parte central de acá. Sí. Perdón, yo quisiera decir algo, Jessica. Sí. Sabes que tiene mucho que ver la forma en cómo vemos la ley, la actitud como vemos la ley, porque podemos ver la ley definitivamente no salva a nadie. O sea, yo no me voy a salvar por guardar los mandamientos, pero definitivamente me protegen y me señalan el pecado, porque la ley dice, ¿sabes qué? No mates. Entonces yo obedezco. Es como una salvaguarda, nos indica por dónde debemos de transitar. No es que tenga un poder en sí mismo, sino que señala el pecado. Y algo que me gusta mucho de la lección es lo que enfatiza en Romanos 5:13 y el versículo 20, donde dije, ok, se introdujo la ley para que abundase el pecado. Amén. Pero cuando abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó. Amén. O sea, es una maravillosa manera de entender la ley, no como algo que debemos hacer obligados para salvarnos, no. Somos salvos por gracia, porque es un regalo de Dios, pero como una respuesta obedecemos a Dios, sus mandamientos. Amén. Entonces podemos resumir en que la ley es precisamente la expresión del amor de Dios para nosotros. Amén. ¿Verdad? Sí, y mira, me gusta lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y pensando en este texto, yo dije, la lección mencionaba acerca de la duración de la ley de Dios. ¿La ley de Dios existió a partir del monte Sinaí o ya existía antes? ¿Qué pudimos analizar respecto a esto? ¿Amén? Pues la ley de Dios ya existía antes. Nosotros lo podemos encontrar en algunos versículos que menciona la lección. Por ejemplo, está el versículo de Génesis 9, capítulo 9, 5 y 6, que dice así, porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida, la demandaré de todo animal, y de la mano del hombre pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Bueno, aquí quiere decir que toda acción humana iba a tener una consecuencia. Y pues igual existe otro versículo que está en Génesis 18:19. Génesis 18:19, en donde dice, porque yo elegí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Quiere decir que, pues, los padres, ¿verdad?, estaban encargados de transmitir la ley de Dios a sus hijos y hacer que ellos la cumplieran. Sí, y sabes que ahorita que mencionas eso, es como si leyéramos en el versículo de Génesis 9, no matarás. No matarás. Y como que leyéramos aquí,
honra a tu padre y a tu madre. padre y a tu madre. Entonces Sí. encontramos, y si buscamos más texto, por ejemplo, la historia de José, cómo José pudo decir, ¿cómo yo haría este gran mal hacia Mal mi Dios? contra mi ¿Cómo supo ¿Cómo José? pecaría? Dijo. Sí, ¿cómo pecaría? ¿Cómo supo José que era pecado cometer todavía adulterio? no. Si no existía No una estaba. ley, ¿cómo lo supo? Entonces, ¿por qué entonces al pueblo de Israel se le presenta la ley de esa manera en el Monte Sinaí? ¿Comentabas algo respecto a eso, Genaro? Sí, hace un momento platicábamos. El pueblo de Israel acababa de transitar por un camino bastante escabroso al estar en Egipto con mucha influencia pagana. Había muchos dioses en esos lugares. Y entonces al salir de Egipto, Dios trataba de mostrarles pues que eran su pueblo especial. Entonces, por medio de su protección, al protegerlos de los enemigos, hizo grandes proezas por ellos al lograr milagros. Amén. Y después también pues le da los mandamientos como una manera para que ese pueblo entendiera su amor, para que ellos nuevamente lo recordaran como su Dios, porque ellos estaban tan abrumados de tanta pecaminosidad que necesitaban un recordatorio de eso. Y creo que nuestra sociedad hoy en día también lo necesita. Sí, vivimos en una sociedad así. Sí, de hecho, la lección comentaba en la parte del viernes y me llamó mucho la atención de que ellos estaban en una total idolatría y necesitaban reconocer la santidad de Dios, necesitaban reconocer su pecaminosidad. Y al estar ahí, imagínense, frente al Mar Rojo, ¿qué hacer? Estaban solos, necesitaban depender de ese Dios que les estaba prometiendo una tierra nueva. Necesitaban reconocer otra vez al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Entonces, Dios presenta los mandamientos de esa manera. Pero volvamos otra vez a Gálatas. Sí, Pablo está dándoles a conocer el papel de la ley de Dios y de la fe. Pero algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué la ley de Dios no se le dio directamente a Abraham? Entonces, no, ellos necesitaban, el pueblo de Israel necesitaba ver prodigios, necesitaba ver la mano de Dios de esa manera poderosa sobre ellos para poder creer, mantener otra vez esa fe en el Dios que hizo la promesa a Abraham, que haría una gran nación, que vendría el Mesías. Y ahora viene la pregunta. Habían dos leyes, la ley ceremonial, ¿sí?, y las leyes moral. ¿Cuál es la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral? ¿Qué practicaban en la ley ceremonial? ¿Por qué se le llama así? ¿Qué tipo de ceremonias hacían ellos y con qué objetivo? Bueno, la ley ceremonial, podemos entender que eran ciertos ritos que existían en el pueblo de Israel, pues para que al momento del perdón de los pecados, ellos, por ejemplo, sacrificaban un animal como una muestra del perdón de sus pecados. Esos eran algunos ritos o leyes ceremoniales que prácticamente al venir Jesús a esta tierra, pues todo eso quedó atrás, porque el Cordero, el sacrificio más importante, que es el Hijo de Dios, ya cumplió ese papel. Amén. Y en este caso, pues la ley moral son los 10 mandamientos, que son los que se mantienen vigentes. Los 10 mandamientos no le hacen daño a nadie. Son una forma en cómo el ser humano puede entender el carácter de Dios. Es como hace tiempo había una discusión fuerte en una ciudad porque la gente se empezaba a quejar porque colocaron unas cámaras para las famosas fotomultas. Ah, sí. Entonces, no sé si escucharon de eso. Y me llamó la atención un comentario de una persona que dijo, bueno, si yo cumplo con la velocidad y no me excedo de la velocidad máxima, 60 kilómetros por hora, vamos a decir, pues no tengo por qué temer a la ley. ¿Por qué? Porque yo obedezco. Entonces, pero si yo voy a 80 o a 100 kilómetros por hora en una zona de 60, pues estoy infringiendo la ley. Ahí voy a tener problemas. Creo que puede pasar algo similar con el ser humano. A veces medimos hasta dónde puedo llegar y no se trata de eso. Creo yo que en la vida de las personas se trata de buscar definitivamente tener una mejor relación con tu Dios. No preocuparte tanto como los fariseos de aquel entonces, Sí. que por cumplir la ley estaban pendientes, a ver, ¿quién cometió una falta? Hey, ¿te equivocaste? ¿Por qué? ¿No? Creo que la ley de Dios se trata de amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo importante. Sí, es como un encuentro con tu Dios, ¿no? No es un temor, de qué miedo, sino es por fe, es ver el carácter de Dios reflejado en ellos, porque algo que me gustó y que también una pregunta que hacía era ¿cuántas veces nos hemos visto protegidos por la ley de Dios? Y yo siempre pues trabajo con niños
y veo a los niños y yo siempre les digo, oren a Dios para que su papi siempre se amen y siempre estén unidos. Y cuando una familia se ama y está unida, y la ley de Dios es como un cerco protector. Sí. No es estar bajo la ley, mencionábamos en otras lecciones, estar bajo la ley no significa oprimidos, sino es como bajo, es un cerco de protección, es una muralla que nos protege. Y algo muy importante, quiero leerles lo que dice Gálatas en el capítulo 3, en el verso 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Mismo Pablo pregunta, y él responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién era la simiente? Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles de mano de un mediador. ¿Quién era ese mediador? Un mediador es el que se encargaba de reconciliar, lo que hacen los mediadores hoy en día. Y Cristo fue lo que hizo con nosotros, reconciliar la humanidad con Dios, volvernos del pecado donde estábamos y volvernos hacia Dios. En ningún momento su papel fue eliminar la ley, sino que dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Porque recuerdan el texto que dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por él la muerte, así por la muerte de Cristo, ahora tenemos vida eterna a todos. Amén. Y sí, Jessica, precisamente el comentario bíblico menciona, la ley no tiene poder de perdonar al pecador, pero lo señala a Cristo, que Él sí tiene el poder de perdón. Amén. Pues créanme que el tiempo pasa tan rápido. A mí me encantó Sí. y quisiéramos decir mucho, pero hablábamos sobre la prioridad de la promesa al inicio, ¿verdad? Y me lleva a mí, entonces ya a finalizar, ¿qué debo hacer yo para entonces poder ordenar mi vida y que pueda estar en mejor comunión con Cristo? Porque realmente es nuestro objetivo mientras estamos en la espera de Él. Pues, ¿qué debemos hacer? Ordenar esas prioridades. ¿Qué es lo que me mueve hoy a mí a hacer las cosas? Si yo hoy me pregunto, ¿será que esto que voy a hacer está conforme a la ley de Dios? ¿Conforme a lo que Él piensa para mí? Porque es su voluntad escrita allí. Entonces, si lo pasamos por esa lupa todos los días, creo que nuestra vida va a ir encaminada a lo que Cristo quiere, nuestra felicidad y nuestra vida eterna. Amén. Y ustedes, amigos, que están allá en su hogar, recuerden, Dios en su gran amor nos dio una promesa y su promesa se cumplió cuando Él prometió al Mesías que vendría a salvar a la nación para que fuera libre de pecado. Ahora nosotros esperamos la segunda promesa, la venida de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Fue un placer estar con ustedes.